Hola, buenas tardes. Perdón, pensé que ya estaban esperando a alguien más. Ok, bueno, pues antes que nada quisiéramos agradecer que estén aquí con nosotros en este espacio y sobre todo agradecer a los compañeros que hicimos el trabajo, agradecer al profesor Christos Gobel, que fue quien nos impartía esa unidad. Y entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, la dinámica del día de hoy es presentarles en qué consistió el trabajo que hicimos, la parte metodológica pues, y después un poco casi la parte anecdótica, pero también de análisis sobre el proceso que fuimos desarrollando. Nosotros lo que tratamos de hacer en el trabajo fue hacer un trabajo de investigación de 7 plazas urbanas en la Ciudad de México. Principalmente lo que nos interesaba era crear un inventario gráfico analítico sobre las plazas urbanas, sus tipologías y sobre todo encontrar los patrones de diseño, uso y apropiación de estas plazas. Es decir, no nada más remitirnos a la parte arquitectónica o de diseño, sino también encontrar los usos que hacen de ella. Esto se enriqueció demasiado porque éramos un grupo multidisciplinario, habíamos sociólogos, comunicólogos, sobre todo arquitectos, bueno, yo soy psicólogo, abogado, entonces era muy multidisciplinar el grupo. Eso le dio mucha riqueza porque la verdad es que las discusiones en relación a cómo lo íbamos a hacer, qué íbamos a ver, impactaba mucho, pues, ¿no? Sobre todo en la parte de hacia las conclusiones del libro. ¿Qué es lo que tratamos de encontrar ahí? A pesar de que era un grupo multidisciplinario, sí teníamos 12 categorías de análisis bien concretitas, y esas 12 categorías eran, de cada plaza que visitábamos, teníamos que encontrar la historia del lugar, es decir, la parte histórica, pues el contexto urbano de la plaza a ver, la accesibilidad, pues, el diseño de la plaza en concretito, no olvidando que estábamos en una escuela y en un posgrado de diseño, la parte de los edificios que están alrededor de la plaza y cómo se articulan con la plaza misma, las relaciones de poder que se dan alrededor de la plaza, la seguridad en la plaza, su materialidad y vegetación, la iluminación en la plaza, el paisaje sonoro y sobre todo el uso y la apropiación de ese espacio. Las plazas que analizamos son plazas simbólicas en la Ciudad de México y sobre todo, bueno, ya en algunas fotos estarán viendo, principalmente esa es del Zócalo de la ciudad. Entonces analizamos el Zócalo de la ciudad, el Parque Alameda, que ahorita está en construcción y rehabilitación, un parque también muy emblemático que es el Parque de Santa María la Ribera, donde está el Kiosco Morisco, la Glorieta de los Insurgentes, el Centro Comercial de Santa Fe y la Plaza de San Cristóbal, el Centro Cívico de San Cristóbal en Ecatepec. Entonces, lo que tratábamos de encontrar en estos puntos, sabemos que también encontrar una similitud en ellos era complicado, pues no eran cuestiones que pudieran ser simétricas en cuestión de diseño, tipología, pero sí nos podrían dar mucha luz acerca de cómo son la apropiación y el uso de esos espacios, pues, ¿no? Son espacios públicos y nuestro interés radicaba en los espacios públicos y en la plaza pública. ¿Cuál era el interés de hacerlo en el espacio público y sobre todo en las plazas públicas? Por dos cuestiones fundamentales. Pareciera ser que la crisis se ha escrito mucho sobre la crisis del espacio público, hay quien ya lo dio por muerto, el espacio público, hay quien lo está reviviendo hoy día. Recordemos que todas las políticas públicas encaminadas a rehabilitación de los espacios públicos están muy fuertes, sobre todo aquí en México. Se piensa y se dice que es una de las condiciones para abatir la desigualdad, la inseguridad, la criminalidad. Entonces, hoy día ya se le está reviviendo otra vez al espacio público. Por ahí Jordi Borja tiene una frase que yo creo que impacta mucho, que es: la mejor manera de medir la calidad de vida en una ciudad es a partir de medir el espacio público. Si el espacio público es sano, la calidad de vida de una ciudad es sana. Entonces, por eso era importante para nosotros analizarlo desde ese punto. Nuestro objetivo es la plaza pública,
como el último pegamento, pues, que podíamos pensar entre el espacio cívico y la vida urbana, sobre todo pensando que no olvidemos olvidar que el contexto donde están ubicadas esas plazas son ciudades por completo en un modelo neoliberal. Entonces era por eso importante y ahí lo fuimos encontrando. Rapidísimo, ¿qué encontramos como? Principalmente nosotros encontramos 5 hallazgos claves, pues, que son relevantes. Y el primer hallazgo es que el concepto de espacio y plaza pública hoy día, como mencionabas un rato, adquiere mayor relevancia. Más allá de ser una moda, pues no lo considerábamos como una moda. Ahorita últimamente se está retomando por todo lo que les mencionaba acerca de la inversión en el espacio público como inversión para abatir la inseguridad, sino más bien porque considerábamos que el espacio público, el valor que tiene es un valor cívico, pues somos urbanos, el 80% de la población mundial vive en centros urbanos, entonces ahí radicaba, pues, necesitamos medir los espacios de calidad y sobre todo los espacios públicos. Entonces ese fue uno de nuestros primeros hallazgos, fue encontrar la vida que todavía había en la ciudad, pues, ¿no? El otro, pensábamos en términos de cómo se da esta privatización del espacio público. Hay una publicitación acerca del espacio público, es decir, hoy día todos los espacios públicos de los que se habla se están publicitando mucho. Pensamos nada más el caso que está ahorita en la, ¿cómo se llama esta? La Suavicrema, pero ¿cómo le pusieron? La estela de luz, pues, ¿no? Se acaba de inaugurar un espacio hacia abajo de ello que tiene que ver con conciertos, galería de arte. Entonces, hay una publicitación muy fuerte acerca del espacio público, pero también hay una privatización acerca de sus espacios. Por eso incluíamos dentro de las figuras de análisis el Centro Comercial de Santa Fe. Ese era otro hallazgo, ¿no? que queríamos dar luz. El otro era el uso de la tecnología en los espacios públicos. También pareciera ser que por cuestiones de moda de repente se piensa que el uso de la tecnología nos lleva a limitar las relaciones humanas y por el contrario todo se vuelve el ciberespacio, ¿no? Encontrábamos que sí, efectivamente había un uso de teléfonos celulares, las personas estaban con sus tabletas, sus computadoras en ciertos lugares, pero eso no implicaba que la relación última se daba en un contexto físico. Podía haber un contexto virtual, pero de cualquier forma el contexto físico ahí estaba, pues la territorialidad siempre estaba presente. Ese era el tercero, y el cuarto era que la plaza pública, por añadiduría de esto que estoy diciendo, pues sigue siendo un lugar vivo, ¿no? Con un potencial muy amplio. Sí pensamos que tiene una estructura de collage, pues, ¿no? Convergen ahí muchos actores, simbolismos y acciones. Y el quinto era cómo la plaza pública es diferenciada a partir de los contextos socioeconómicos, pues, ¿no? No es lo mismo para nada, pareciera que es una obviedad, pero no es lo mismo lo que sucede en el Centro Comercial de Santa Fe que lo que sucede en la plaza cívica de San Cristóbal en Ecatepec. Entonces, esos eran los 5 hallazgos que íbamos encontrando. La presentación no tiene más sentido que irles mostrando a manera de slide las fotografías que vamos encontrando para que no se fijen tanto en la presentación, sino en nosotros. Entonces, aunque se haya tardado mucho nuestra compañera Noemí en hacerla, pero esos eran los 5 hallazgos. Entonces, ahorita vamos a ir encontrando en esta parte entre anecdótica y sobre todo en el análisis que fuimos encontrando en cada uno de esos espacios. Entonces, le cedo la palabra a nuestra compañera Solange. Ok, bueno, yo les voy a hablar un poquito de la descripción de las plazas. A modo de introducción, les puedo decir que las plazas son lugares en donde nace la esencia de las ciudades. Es por ello que el diseño y sus materiales en muchas ocasiones son ostentosos. Sin embargo, hay lugares en donde no han sido diseñados, pero ya sea por ser transitorios, por sus flujos, porque se vuelven puntos de reunión, son puntos importantes en la ciudad.
En cuanto a los estudios de caso que se trataron en este pequeño libro, se encontraron diferentes diseños, así como materiales y vegetación dentro de estas plazas. En el caso del Zócalo o Plaza de la Constitución, que es pues una plaza con un gran sentimiento que nos tiene identificados a todos los mexicanos, se ha ido modificando con el paso del tiempo, como ya se mencionó en la presentación pasada, y esto se ha ido ya sea incluyendo o removiendo diversos aspectos como monumentos, jardines, rutas, tranvías, kioscos, y a partir de los años 50 se quedó ya como una plancha como la conocemos, con el asta en medio, de su superficie es aproximadamente de 195 por 240 metros, y conjuntamente a estos cambios también se ha ido modificando sus materiales y su vegetación. Actualmente se observa principalmente lo que es el concreto, adoquín y asfalto, y está claro que, perdón, sí, no, como se mencionó, nada más estamos pasando las imágenes del libro, no va a corresponder las imágenes con lo que estamos presentando. ¿En qué estaba? Ah, sí, por la falta de la vegetación genera un sentimiento de estrés, no sé, bueno, a mí en lo personal, al estar ahí me genera un sentimiento de estrés el Zócalo. En el caso de la Alameda, se siente una atmósfera íntima, esto debido a la abundante vegetación que destaca los árboles como son ficus, laurel de la India, trueno, fresno, entre otros. Esta plaza se encuentra organizada de una forma geométrica, siguiendo un patrón de forma de tablero de ajedrez, en donde están sobrepuestos los caminos de forma diagonal, y sus nodos están marcados ya sea por estatuas o fuentes, en donde destaca el de hemiciclo a Juárez, que fue construido en 1910. Esta imagen de la plaza la complementan como son los kioscos, juegos infantiles, teatros, los vendedores ambulantes. En el año de 1770, por órdenes del virrey Carlos Francisco Croix, se transformó esta alameda a como hoy la conocemos, y sus dimensiones aproximadas son de 195 por 440 metros. Hasta el momento que nosotros fuimos a visitar esta plaza, pudimos observar que los materiales principales eran adoquín en diferentes formas, texturas, tamaños. Esto era para dar jerarquías visuales. Y se observó en el hemiciclo a Juárez el mármol de Carrara, y cantera en las fuentes y bronce en las estatuas, en su mayoría. En el espacio de la plaza de barrio, que es Santa María la Ribera, se observa también una buena armonía gracias a la vegetación que tiene esta plaza, en donde existen árboles como son las jacarandas, los fresnos, eucaliptos, colorines, arbustos y palmeras, que dan sombra y tranquilidad a la plaza, así como sus andadores, que todos ellos llegan al centro, donde se encuentra el kiosco morisco, que es de estilo mudéjar, fabricado de hierro, y es un diseño del ingeniero José Ramón Ibarrola. El diseño de la plaza es rectangular, dividido en 4, y en cada de estas 4 partes existe una fuente, de la cual es de mampostería, con una función de forma de chorro. Ya pasando a la otra plaza, Héctor de Mauleón del Universal dijo: en 1969, el año de viaje a la Luna, la glorieta del Metro Insurgentes era un cráter futurista abierto en la columna vertebral de la urbe. Esto es debido a su disposición, que es circular, con una disposición radial a partir de la estación del metro, que es el acceso al Metro Insurgentes.
que es un espacio jerárquico visualmente. Perdón, ya me puse nerviosa. El desnivel que tiene la plaza, que es de 8 metros aproximadamente, proporciona una perspectiva visual imperante. Los materiales que se observan en realidad son variados, pero sobresale el color rojizo de la plaza, que contrasta con los muros del acceso al metro, que es en color gris. La vegetación de la glorieta existe en su mayoría el fresno, la palmera, arbustos y siempre viva, lo que le da un efecto cerrado a la plaza, envolviéndola de un color verde, y lo que hace que esta plaza sea pues un poco más agradable. La Plaza Comercial Santa Fe fue un diseño del arquitecto Sordo Magdaleno en 1989, con un área de 225,000 metros cuadrados. La percepción al entrar a esta plaza es que se produce una falta de contacto con el exterior. Se pierde la noción del tiempo, y es una forma de cambiar de consumir el tiempo libre por tiempo de consumo. El centro comercial es de tipo Power Center, esto debido a que tiene 3 tiendas ancla. Su diseño es de forma comercio-pasillo-comercio, y los materiales que son más relevantes en las fachadas son aparentes. Tiene cancelería de aluminio, piso de concreto martelinado. En el interior predominan el mármol en columnas y en pisos, y en los plafones es plafón de tabla roca. También visitamos el Corredor Cultural Santa Fe, el cual consta de 35 esculturas en 6 kilómetros. La intención del diseño era articular este espacio. Sin embargo, por el mismo tipo de diseño, que está sobre un camellón, dificulta la apreciación de las esculturas, ya que éstas se encuentran en su mayoría en lugares que son poco accesibles para el peatón. Estas esculturas se encuentran colocadas en bases de metal, estas también son metálicas, y el nombre de los artistas están en alto relieve. Ya por último, en la Plaza de San Cristóbal, en Ecatepec, se divide en 2 cuadros, que es una plancha cívica y una plaza tipo jardín. Su diseño es precisamente el unir estas 2 zonas, y esto se logra por medio de una organización especial, lineal con vínculos. La plaza cívica se observa en el piso, que es un diseño que se observa solamente, digamos, desde las alturas, es un tipo sol, y se logra por medio de diferentes materiales, como es el concreto estampado en formas, colores, texturas, y esto da una forma homogénea a lo que es la plaza. En el segundo cuadro es la abundante vegetación de la plaza ayuda a mejorar la imagen, así como su clima, ayuda a mejorar la contaminación auditiva y visual que se puede observar en el contorno. Vamos a pasar a los siguientes temas. Bueno, pues antes que nada, gracias por acompañarnos aquí a todos. Yo voy a hablar un poco de lo que vi de los usuarios de las plazas que visitamos. Y antes que nada, pues hay que recordar que los usuarios son los que les dan la vida a los espacios públicos, son quienes realmente se los apropian o los ignoran simplemente, son quienes le dan vida a estos puntos que a veces son puntos de flujo o puntos de reunión. Dentro de los espacios que visitamos está la Glorieta de Insurgentes, que es un espacio de flujo, propiamente fue pensado como un espacio de flujo porque está el metro, pero también hemos observado que es el punto de reunión para algunas tribus urbanas o para algunos jóvenes que están ahí pasando simplemente el tiempo,
Entonces se puede apreciar como un espacio de flujo, pero a la vez también como un espacio apropiado por algunos grupos de personas. Y es un punto importante porque es un punto de conexión, porque está el metro, está el metrobús, ¿no? Entonces es un espacio muy concurrido, aunque no se queden ahí a disfrutar del espacio, de todos modos pasan, ¿no? Los usuarios por el camino que tienen que llegar para estar en el metro o para llegar al metrobús. Es un espacio que por su forma circular también pues puede ser agradable para los usuarios que están ahí. Otro de los espacios también que visitamos fue la Alameda Central. Y este lugar cuando lo visitamos sí se podía, ahorita está en remodelación, pero ahorita cuando nosotros fuimos, pues se podía ver una diversidad de usuarios también, desde usuarios que están ahí también disfrutando del espacio y también algunos que son comerciantes, ¿no? En ese lugar. También los que es un espacio de flujo, ¿no? También para llegar a algunos museos que están aledaños al lugar o para el metro, ¿no? También llegan al metro caminando. Es un espacio también con usuarios muy una heterogeneidad de usuarios, ¿no? Otra de las plazas es la de Santa María la Ribera, que es una plaza de barrio, entonces tiene una dinámica un poco distinta. La gente, como hemos visto en algunas fotos, va a pasear ahí a sus mascotas o están ahí nada más reunidos en las bancas. Es un espacio que tiene mucha vegetación, entonces es agradable estar ahí. Casi siempre los que están visitando ese espacio son los vecinos mismos de la colonia Santa María la Ribera, que viven por ahí, entonces hacen uso de ese espacio. Y son usuarios, se pueden ver algunos jóvenes, también familias los fines de semana o personas que van a hacer alguna actividad cultural que se da ahí en la plaza, ¿no? Como también nos comentaba Sol, del Corredor Cultural Santa Fe, es simplemente un corredor, no hay manera de que tenga usuarios que disfruten ese espacio porque es muy inaccesible para los peatones, ¿no? Aún así, cuando uno va en el automóvil, no se pueden apreciar las esculturas porque pues si uno se va más despacio, los que van atrás empiezan a tocar el claxon, entonces es imposible que ese espacio tenga usuarios, solamente es algún adorno que se le puso ahí a la vialidad, porque no es una plaza, pero tampoco puede disfrutarse realmente las esculturas o mirarlas más de cerca o algo así, ¿no? Igual la Plaza Santa Fe también tiene usuarios, está más enfocado a los usuarios que viven cerca de la zona, que van a consumir algunos productos, que van a las plazas que están ahí, a los lugares para comer. Entonces pues se ve que es un espacio de consumo. Hay algunos usuarios que solamente van a dar la vuelta o a ver los aparadores, pero no consumen nada, entonces son diferentes tipos de usuario que están ahí, pero uno se puede dar cuenta de quiénes van realmente a comprar y quiénes solamente van como a ver qué pueden comprar o alguna cosa así, que no son vecinos propiamente de Santa Fe, de la colonia, ¿no? Otro que también es muy concurrido es la plaza de San Cristóbal en Ecatepec, porque ahí está el Palacio Municipal, entonces si bien hay algunos usuarios que van a pasar el tiempo ahí de recreación, también hay otros usuarios que van a hacer trámites en el Palacio Municipal, entonces todo el tiempo hay gente caminando, todo el tiempo hay gente que va a llegar a un punto o gente que está ahí para pasar el rato, para estar en los jardines que están ahí. Como el lugar tiene mucha seguridad, también invita a los usuarios a que estén ahí pasando el tiempo, o sea, no lo perciben como un lugar de peligro, ¿no? Y bueno, otro de los lugares fue el Zócalo, que visitamos, y este es el espacio que yo considero que tiene la mayor heterogeneidad en sus usuarios, porque es un espacio de flujo. Los que salen del metro van al centro a consumir algo, a las tiendas cercanas, tienen que caminar por ahí, están usando ese espacio solo como un espacio de flujo. Los que tienen, en ese momento nosotros cuando fuimos a visitarlo, estaban los del Sindicato Mexicano de Electricistas, que lo estaban usando como un espacio para manifestarse, ¿no? Como de expresión. Ese es otro tipo de uso que ellos lo tienen muy interiorizado, ¿no? Es un espacio de los mexicanos para venirnos a manifestar, ¿no? Ese es uno. También los comerciantes que están ahí, que están fuera del metro, que ofrecen productos, ellos lo ven como le dan un uso comercial, como un espacio donde pueden estar vendiendo sus cosas. Y
también es un punto importante de reunión. Muchas de las cosas que yo observé de los usuarios era punto de reunión de gente que se había quedado de ver. Nos vemos en el Zócalo o en el Asta Bandera o algo así, es un punto de reunión importante para llegar a diferentes puntos, ¿no? Entonces, este espacio del Zócalo también por ser un espacio muy significativo para los mexicanos en su mayoría, pues tiene heterogeneidad de usuarios, ¿no? Hay manifestaciones a veces, puntos de reunión, ha habido también conciertos, por ejemplo, o sea, se conjugan muchos tipos de usuario, porque es un espacio que hay muchos lazos, ¿no?, afectivos de nosotros para el espacio, ¿no? Entonces, en una conclusión muy general, los usuarios que nosotros vimos dentro de las plazas son heterogéneos y ellos son los que dan vida a los espacios, ¿no? Son los que permiten que estén vivos estos espacios o que los dejen morir. Simplemente hay espacios en la ciudad que los han diseñado para que la gente vaya, pero pues están muertos, nadie va para allá, ya sea por accesibilidad o porque simplemente no les significa nada, ¿no? Entonces, los usuarios son muy importantes para que los espacios vivan, ¿no? Y aparte les dan cierto simbolismo siempre en su interior a ciertos espacios, aunque no sean plazas. Hay colonias, por ejemplo, que puede ser que una cancha de básquetbol o de fútbol rápido, algo así, sea un lugar muy importante, ¿no? Entonces, depende mucho del usuario que la plaza y el espacio público reviva o muera, ¿no? Entonces, en una conclusión es eso lo que pudimos ver, y la importancia con la que yo me quedo es esa heterogeneidad en los usuarios, que no siempre es un grupo específico el que está ahí, no siempre van y vienen, siempre es heterogéneo, y entonces eso es lo que le da vida al espacio. Entonces, eso es más o menos lo que yo vi de usuarios, y ahora le doy la palabra a Karen. Buenas tardes a todos, les agradecemos mucho que se hayan quedado y también a quienes acaban de llegar a la presentación. Yo les hablaré un poco de la experiencia que tuve al participar en este proyecto. Considero que todos hemos estado en una plaza pública y también la mayoría de nosotros conocemos las plazas que estamos presentando aquí en esta ocasión, pero no siempre las analizamos a fondo o nos proponemos conocer cómo funcionan estas plazas. Este libro presenta una compilación del estudio urbano arquitectónico de algunas de ellas, como ya lo han mencionado, con la intención de difundir las características del espacio y también cómo se utiliza. Bueno, con esta experiencia nosotros pudimos discernir que al estar en cada plaza realizando este análisis, la percepción del espacio es muy distinta a comparación de cuando uno nada más va como usuario, pues se pueden vivir y observar aspectos que de otra forma no se toman en cuenta, como bien pueden ser los materiales con los que está construida, su accesibilidad, su contexto inmediato, entre otras cosas. Este análisis aborda aspectos físico-espaciales y también del uso del espacio, y es en este punto particularmente donde a mí me interesa resaltar el carácter recreativo que tienen las plazas públicas, ya que yo considero que la recreación es un momento en el que podemos renovarnos mentalmente, físicamente y espiritualmente, y esto nos lleva a recrearnos, a crear a un hombre nuevo. La recreación comprende un número infinito de experiencias en una multiplicidad de situaciones, como por ejemplo lo vimos en la Alameda de Santa María la Ribera, donde la gente va, se reúne a caminar, a platicar, a ejercitarse o a pasear al perro o simplemente a observar el ambiente que se genera ahí, y sin duda también influye su contexto, ¿no? Donde se encuentra. Y en este caso se trataba de una colonia antigua. De igual manera, cuando observamos la Alameda Central, la recreación se da con los paseos, la convivencia, el encuentro, la contemplación, los momentos que se dan para descansos laborales, el ambiente cultural y también tomando en cuenta que su ambiente es histórico y turístico, ¿no?
son muy fuertes estos aspectos. Por otra parte, un caso totalmente contrario fue el centro comercial de Santa Fe, ya que su carácter es meramente comercial. Es difícil que aquí se dé una auténtica recreación. Ya que el acceso está restringido, hay ciertas normas que seguir y también el espacio carece de una identidad. Sabemos que ese mismo centro comercial puede estar en cualquier otra parte del mundo y va a ser igual, ¿no? También solo son vitrinas que ofrecen mercancías. Y la importancia que tiene la recreación es que radica en que ayuda significativamente a mejorar la calidad de vida y a fomentar la convivencia social, lo que propicia una sociedad más saludable. La recreación, sobre todo, apela a la condición humana y fomenta valores y no vicios que generalmente son confundidos también con el acto recreativo. Pero entonces nos preguntamos, ¿dónde puede darse esta actividad recreativa? Pues la respuesta es en el espacio público. Indudablemente es un componente que adquiere relevancia dentro de la ciudad, ya que cumple múltiples funciones, como ya se ha mencionado a lo largo de todo este coloquio, como puede ser un lugar de encuentro, por ejemplo la Glorieta de Insurgentes, o un espacio cívico y de expresión cultural, como es la Plaza de la Constitución, o un espacio para transitar, como es el caso de la Alameda Central, y sobre todo un espacio recreativo como la Alameda de Santa María la Ribera. Sin duda, la característica fundamental y más importante de estos espacios es que cada persona que así lo desee puede transitar, puede pasear, admirar o permanecer en ellos las veces que quiera y sentirse libre de ocuparlo, ya que esa es su función, estar abierto para todas las personas sin que se sientan segregadas o discriminadas por su condición socioeconómica, sin que tengan que pagar ningún tipo de cuota, pero también es aquel que debe ser cuidado y respetado por su misma condición de ser un espacio público. También se deben de cumplir ciertas pautas, como puede ser mantener el espacio limpio, ser tolerante con los otros usuarios y cuidarlo en general, ¿no? De tal forma que las plazas analizadas en esta compilación, además de ser espacios con facultades articuladoras dentro de la traza urbana, se vuelven una válvula de escape a la actual forma de vida que llevamos los ciudadanos de esta ciudad en específico, sobre todo si tomamos en cuenta circunstancias como las que vimos ayer con la ponencia del arquitecto Arturo Ortiz. No sé si recuerden que él nos mostraba imágenes, vistas aéreas de los conjuntos que el gobierno actualmente está desarrollando, como Casas Geo, Casas Ara, y pues veíamos que todos los espacios son iguales, que carecen de espacios para la convivencia, para la recreación, o los que llegan a tener este tipo de espacios pues están muy descuidados y se vuelven inseguros, debido a su mala ubicación o a la falta de un diseño integrado. Por lo tanto, nosotros podemos ver que la existencia de las plazas públicas que analizamos es fundamental, porque es donde se desarrollan las actividades, ya sea de manera individual o de manera grupal, que logran que una sociedad genere su propia identidad. Un ejemplo de ello lo vimos en la plaza de San Cristóbal Ecatepec, donde afloran las expresiones culturales, actos cívicos y una variedad de actividades recreativas que indudablemente son las prácticas que forman a nuestra sociedad. Después de todo, pues el espacio público es el mejor espejo en el que una sociedad se puede mirar a sí misma. Bueno, esta fue mi participación. Ahora continuamos con Carlos. Bueno, nosotros encontrábamos a manera de conclusión, aquí me voy a remitir un poquito más a como a mi ámbito profesional, pues yo soy psicólogo y en la parte desde la psicología ambiental y sin caer en psicologismos, pues analizábamos cómo voy a hablar un poquito del uso que hay, pues y que está relacionado con el usuario y la apropiación,
es el punto intermedio entre esos dos elementos que le pueden dar identidad y fuerza a un espacio público. Desde ahí estábamos haciendo el análisis porque parte de la riqueza de ese trabajo, como mencionaba en un inicio, era la multidisciplinaridad y como la multivocalidad que había en relación a cómo analizábamos el espacio público. En ese sentido considerábamos que no nada más muchos de los análisis que se hacen estaban enfocados desde una escuela de diseño a la parte del diseño, pues, ¿no? Y la parte del uso que se le da al espacio público es relevante porque cuando nada más se parte del asunto funcional sobre cómo debe de ser el espacio público, no termina vinculado emocionalmente con el usuario, pues, que es el que le da vida. Pongo dos ejemplos bien concretitos sobre eso. El espacio, el corredor cultural que está en Santa Fe, tiene un valor aproximado de 58 millones de pesos. Y digo, el valor aproximado porque está lleno de esculturas que valen eso, pues, y esas esculturas se quitaron de otros espacios públicos de la ciudad. Por ejemplo, a Aragón, pues, al parque en Aragón, se quitaron esculturas de ahí para irlas a poner a ese espacio público, que es el corredor cultural. No tiene nada de malo, pues, en términos de buenos o malos. El asunto es cómo se diseñó ese corredor cultural para que los usuarios no lo utilicen. Es el uso que se le da. Hace un rato Montserrat hablaba un poco de ese espacio, pero voy a hacer como rápido el análisis. Se decide desde una política cultural, que está bien, pues, hay que dotar de cultura y de espacios públicos a toda la ciudad. Se decide quitar esculturas y ponerlas en ese corredor cultural y sin tomar en cuenta dos cuestiones sencillísimas, y eso es en términos de diseño, pues, ¿no? Nada más de diseño. Es una vía rápida, es Vasco de Quiroga, no hay puentes peatonales, no hay puentes peatonales, perdón, ahí está, permítanme. Ahí está ya. Bueno, no hay puentes peatonales, es vía rápida, pues. Además, está en medio entre escuelas, la Ibero, y una parte de corporativos en Santa Fe. Pues, no hay usuarios. Su uso queda relegado por completo a la ignominia ahí y a ver quién se baja, a ver si unos estudiantes con su profesor van a analizarlo. Entonces, nada más ese era el uso que se le estaba dando y no un uso a un lugar que tiene un valor de 58 millones de pesos, pues nada más en la parte de esculturas, además de todo el valor que tiene la infraestructura del lugar, versus un espacio, por ejemplo, la Alameda en la Ciudad de México, aquí en el centro, donde encontramos que el uso que se le da es variado, la riqueza, pues, de los usuarios y del uso es indistinta, pues, dependiendo la hora del día. Uno puede encontrar hacia las primeras horas del día que está lleno de personas que van a buscar trabajo, estudiantes, vendedores. Hacia la tarde, personas hombres que se prostituyen por dinero, pues, ¿no? Que no es distinto, bueno, será otra historia, pero bueno, encuentra eso, drogadictos en la parte poniente de la Alameda. Hacia la parte de donde está la Bellas Artes encuentra otro tipo de usuarios y por lo mismo el uso es distinto. Los usos que se le da es de recreación, esparcimiento, paso, pues es un lugar de paso, y eso es como la parte distinta que les hablaba en un momento de el uso que se le estaba dando al corredor cultural en Santa Fe. Son distintos y eso lo que el análisis que encontrábamos ahí era la importancia no nada más de analizar un espacio desde características funcionales y de diseño, sino también las características simbólicas y sociales que representa un espacio. Si logramos conjuntar eso sin caer otra vez en funcionalismos, pero tampoco en psicologismos o en partes demasiado sociológicas, le podemos dar otra connotación al espacio, que sí pueda agrupar entre un trabajo más multidisciplinar acerca de cómo se construyen los espacios públicos. Ya para concluir rapidísimo, hay
hay sobre todo teorías desde la geografía humana que hablan acerca de ¿cómo se llama esto? Ay, se me estaba yendo el nombrecito, el autor se llama Yifutuan, pero déjenme me acuerdo. Las topofilias del lugar, que es cómo me vinculo emocionalmente con el lugar. La psicología ambiental y sobre todo la geografía humana hablan mucho acerca de cómo se vinculan los usuarios con el lugar. Si hay un vínculo emocional, y no es nada descabellado, pues pareciera ser que estamos hablando de algo que tiene que ver con psiquiatría o cosas, la loca pues es lo emocional, pero no tiene un vínculo bien fuerte porque es el uso y el sentido y el significado que le dan los usuarios al lugar va a ser lo que determine el éxito y la publicitación del espacio público. Más, por supuesto, la parte funcional. Por eso decía, no quería caer en psicologismo de decir esto es lo que le va a dar sentido, pero los dos elementos o los tres elementos deben de coexistir siempre cuando se piensa en cómo rehabilitamos un espacio público o cómo vamos creando espacios públicos. ¿Ya? Sigue, Noemí. Buenas tardes, yo soy Noemí. Bueno, yo voy a hablar un poquito del tema de seguridad, creo que es algo que todos tenemos en la mente, más bien inseguridad, ¿verdad? Entonces voy a comenzar por decir la definición de lo que es seguridad. Seguridad es la ausencia de presentarse un efecto adverso en las personas, la producción, infraestructura, bienes o servicios, tangibles o intangibles, que representan algún beneficio para quien los usa. Es por esto que actualmente el tema de seguridad es imperante para la sociedad. En el Distrito Federal se cuenta con la cooperación de diferentes secretarías y dependencias que resguardan tanto el orden público, los servicios de salud, protección civil, urgencias y las líneas encargadas de perseguir los delitos. En este aspecto, las plazas, por ser un espacio multifuncional, como mis compañeros lo han explicado, que permite la configuración, conjunción y expresión de diversos movimientos sociales, políticos y culturales, la seguridad es un tema imperante. En la Plaza de la Constitución, el Zócalo, se han implementado medidas de seguridad por medio de elementos de policía, creo que las vieron en varias imágenes. Miren, casualmente empecé yo con esta. Tenemos ahí las imágenes de las cámaras de seguridad, detectores de metales, detectores de explosivos, dependiendo el evento, ponen detectores de explosivos, los policías someten a los hombres a revisiones, cámaras de vigilancia conectadas al sistema de central de seguridad. Este sistema de vigilancia también la podemos encontrar en la mayor parte de las plazas analizadas, como son la Glorieta de Insurgentes, en donde en esta misma se localiza un ministerio público y vehículos motorizados ubicados en los accesos y salidas de este espacio. También en la Plaza de Santa María la Ribera y el Parque Alameda Central se cuenta con estas medidas de seguridad, además de la iluminación. Esta es una parte importante para mantener la seguridad por las noches. Al ser ocupado por los usuarios en las horas nocturnas, la iluminación juega un papel importante para permitir que se haga uso de estos lugares. En la Alameda se implementó la policía montada para mantener la seguridad y orientar al turismo. Esto fue como parte de la imagen que querían proyectar los gobernantes. Otra área que también se toma en consideración para el tema de seguridad en estas áreas que cuentan con arbolado son los dictámenes del estado en el cual se encuentran los organismos arbóreos. Bueno, ¿por qué nos lo preguntamos? ¿Qué importancia tiene que se hagan dictámenes? Bueno, esto es muy importante en la seguridad. Si los árboles presentan una estructura poco estable en sus raíces, troncos y ramas, estas resultan vulnerables ante los efectos del viento. Si no se está dando mantenimiento adecuado a la poda de árboles y se presentan vientos fuertes, la población se encuentra vulnerable, se pueden sufrir accidentes, al caerse se puede afectar la circulación de los vehículos y bueno, no va a ser placentero para nadie estar caminando por ahí que lo aplaste un árbol, ¿verdad? La seguridad vial se convierte en una parte importante de esta temática, ya que el adecuado uso de la señalización, semáforos y cruces peatonales permite asegurar que el usuario tenga un acceso más seguro al área y pueda hacer uso de este. No obstante, como ya lo mencionaron mis compañeros y creo que lo tendrían que ir a ver ustedes para constatar lo que decimos, la Plaza Comercial en Santa Fe y el Corredor Cultural, también en Santa Fe, son lugares en donde no se tomó en cuenta al usuario peatonal, se diseñó para transitar en ellos en vehículos.
Es un riesgo acceder a estos espacios, pues el propio diseño está pensado para específicamente hacer uso del automóvil. El corredor cultural, ya se han cansado mis compañeros, creo, de repetirlo, pero no está de más hacerles ver otra vez esta temática. Caminar por ahí para admirar las esculturas es imposible. Para empezar, las áreas en donde está el paso peatonal son lejísimas las distancias entre una y otra. Sí sirve para recorrerla, me paso corriendo entre los coches porque tienen una educación vial los conductores de la zona muy agradable, nos avientan el coche y no nos dejan pasar. Así que bueno, si quieren conocerla, pues mejor vayan en taxi. La última plaza analizada, muy a pesar de que se encontraba en el Estado de México, fue el San Cristóbal. No encontramos condiciones opuestas en cuanto al tema de seguridad. Al localizarse en la cabecera municipal, este espacio cuenta con dispositivos de seguridad como un ministerio público, policía municipal, la ACE, vehículos motorizados y sistemas de videovigilancia. Creo que no, por la localización que tiene con el Palacio Municipal, la seguridad es bastante completa en esa zona. El principal riesgo son los accidentes relacionados con las malas condiciones en las cuales se encuentran los materiales con los que se diseñó la plaza. El mobiliario urbano se encuentra en un estado muy deteriorado, en las fotos que pasaron de Ecatepec lo pudieron observar. Las guarniciones son levantadas por las raíces de los árboles. El cableado eléctrico de la iluminación en las zonas de fuentes estaba expuesto, los cables estaban pelados. Si uno tiene contacto con esos, pues bueno, espero que hayan dejado herencia, porque sí está complicadito asistir a esos lugares. Esta plaza representa en realidad un riesgo para el peatón y más en época de lluvias. Lo que podemos decir después del análisis realizado en todas las plazas es que la seguridad en algunas sí permite que se haga uso de esas instalaciones tanto en el día como en la noche. Entonces los invito a que las recorran, y excepto el espacio escultórico Santa Fe. Gracias. Ya nos vinieron a apurar, porque creo que vamos a beber vino, y eso está padre, ¿no? Así que rápidamente abordar, ¿no? La sensibilización que tuvimos como estudiantes, ¿no? En el trabajo de equipo, en mí, lo personal, es, por ejemplo, esta cuestión de la iluminación, que jamás había yo puesto atención a la iluminación natural y artificial, a los equipos que se utilizan en la artificial, ¿no? Y cómo se experimentan políticas para ahorro o desarrollo de empresas de algún cuate del gobierno en turno. En fin, pero está presente este tipo de situación, ¿no? Entonces, normalmente como usuarios, como habitantes de la ciudad, no reflexionamos sobre estas cuestiones que van directamente a nuestros sentidos. La iluminación, que tiene que ver con la seguridad. La seguridad, otra de las cuestiones que yo no tomaba en cuenta, son la cantidad de cámaras que nos están mirando todo el tiempo. Y no para ser paranoico, para no estar enfermos, ¿sí? Pero ahí están presentes. Las telecomunicaciones, yo soy comunicólogo. Las telecomunicaciones, también las torres de telecomunicación forman parte del paisaje urbano, ¿no? Incluso hay algunos experimentos de cómo disfrazarlas de árboles, ¿verdad? También darles un sentido ecológico. Es como las políticas, ¿no? Yo no sé, vean los camiones del servicio urbano y transporte urbano público, y los pintan de verde y ya son ecológicos. Bueno, o sea, es increíble, ¿no? La situación. Entonces, esta cuestión de las telecomunicaciones. Y otra de las cuestiones que aborda el hecho de un trabajo de equipo y la socialización del conocimiento de todos nosotros de manera interdisciplinaria es el asunto, por ejemplo, de la historia de cada lugar que estudiamos. A mí me sorprendió mucho y coincidimos en que lo que hizo sobresalir ahorita Carlos es de que drogadictos se juntan en la zona poniente de la Alameda del Sur, y dentro de la Alameda del Sur, en esa zona, al final, se encontró la hoguera de la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, ir descubriendo ese tipo de cuestiones
es pues significación histórica, ¿no? Por otro, y para finalizar por mi participación, yo soy egresado de la UAM Xochimilco. Ya cada 3 meses hacemos una entrega de un producto final terminado. Yo quiero sobresaltar el asunto de que el logro académico de este producto, de este objeto, ¿sí?, es verdaderamente significativo, ¿no? Lo que aprendimos juntos dentro de del mismo desafío académico, ¿no?, del docente, para lograr juntos todos un producto final terminado, nos da un gran aprendizaje. 1, 2, nos pone a investigar y nos pone a escribir juntos. Les prometo que ya soy la última, ahora sí. Estas 7 plazas que fueron estudiadas durante el trimestre 11P se encuentran ubicadas en diferentes contextos y fueron diseñadas para diferentes épocas, circunstancias, actividades y tipos de usuario. Desde una plaza que tiene gran significado para los mexicanos, como es el Zócalo, una plaza popular para la recreación, como la Alameda Central, una plaza de barrio donde los habitantes pueden ir a pasar su tiempo libre, como Santa María la Ribera, uno de comunicaciones y transportes, que es solo de paso o también un punto de reunión, me refiero a la Glorieta de Insurgentes, la construcción de la Plaza Comercial Santa Fe con el fin de insertar a la ciudad en un mundo más global, utilizar un espacio muerto con el fin de dar una oportunidad a la convivencia del peatón con el arte, esto sin gran éxito, como es el corredor cultural, y una plaza público-administrativa, la cual juega el corazón del municipio para los habitantes, ya que ahí se genera todos los trámites administrativos y también la recreación. Los alumnos, basándonos en los 10 criterios o reglas de Mark Francis, analizamos los datos recaudados durante este trabajo de campo y de alguna manera calificamos a las plazas como exitosas o no exitosas. Basándose ya sea en su apropiación del espacio, la diversidad de usos y de los usuarios, la comodidad que proporciona a los visitantes, accesibilidad adecuada en la mayoría de los casos, que sean propicios para la convivencia y la recreación y el significado para los habitantes. Sin embargo, pues como ya se ha mencionado, se lo hemos venido repitiendo, el caso del corredor cultural no fue considerado como exitoso debido a las condiciones que son limitantes en este sitio. Se puede decir que la ciudad es un ente complejo que se vive y se percibe de diferentes formas y en el espacio público se da la convivencia y recreación de la sociedad. Cada plaza es diferente y representa un elemento importante de la calidad de vida de los ciudadanos y gracias a ellos este sitio puede ser exitoso. Sin embargo, es necesario recalcar que hay situaciones que también dependen de que dicho espacio sea exitoso, ya sea como la seguridad, sus usos, actividades, todo lo que puede ofrecer a los visitantes. Por lo que se puede concluir que estas zonas continúan siendo importantes lugares vivos y dinámicos, es decir, que son símbolos para la población y para su entorno. Y ya por último quiero dar hincapié a una pequeña frase que menciona el doctor Sánchez Antuñano dentro del prólogo del libro, que dice: quedará en los lectores de este trabajo el potencial de apreciar los resultados de este esfuerzo y contrastarlos con su propia experiencia sobre el tema. Es todo y agradecemos su presencia, su atención y su tiempo. A beber vino, entonces, se ha dicho. Pues muchas gracias por acompañarnos en este largo día, a los que aguantaron.
Y pues mañana pues empieza el nuevo día, ¿no? Entonces vamos a convivir un poco allá afuera.